Gracia y paz. Hoy, mis queridos hermanos, quiero hablarles de un tema muy relevante, que podamos entender la situación que estamos viviendo. Es como Dios a través de las dificultades nos lleva a un solo objetivo, un cambio de mentalidad. Los expertos en teología le llaman metanoia, el cambio de mentalidad. Y es entender que todo tiene un propósito. Y a través de la Biblia vamos a estar mirando cómo Dios, diferentes personajes, y a través de ella nos muestra y cómo nos lleva a un solo propósito, ese cambio. Y que esta situación que nosotros estamos viviendo, Dios quiere un cambio. Primeramente en su pueblo, su iglesia, en el mundo, la gente, la humanidad. Y que toda esta situación que ha conllevado el coronavirus nos debe a reflexionar y nos debe llevar a ese cambio. Porque si usted está pensando que después de esta cuarentena, después de esta situación, las cosas van a volver a la normalidad, está totalmente equivocado. Su mente está fuera de este mundo, está fuera de la nueva realidad, en lo cual nos está llevando a adaptarnos, y nosotros como hijos de Dios, a los propósitos divinos, a lo que Dios quiere, a lo que Jesús estableció para su iglesia. Las cosas no volverán a ser iguales, y en eso tenemos que concientizarnos, hermanos. Por eso tenemos que cambiar de mentalidad. Usted está temeroso, está deprimido, preocupado. No ha cambiado su mentalidad. Esta situación nos lleva a reflexionar, a hacer un alto, a dejar atrás el pasado, lo que se hizo, lo que dejamos de hacer, y es pensar qué Dios quiere que hagamos. Para empezar, quiero mostrarles a través de la Biblia, y en el libro de Eclesiastés nos muestra esta situación. Mire lo interesante. Y en el capítulo 7 de Eclesiastés, versículo 14, dice lo siguiente: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Es decir, aquí nos está diciendo que Dios tiene control de esta situación. Dios permitió esta situación, porque aquí dice que todos tenemos que considerar. Antes de esta pandemia, el mundo pronosticaba, todos hicimos planes, me incluyo allí, veíamos las cosas bien, marchando bien, futuro, tal vez comprar, tal vez viajar. Consideramos tantas cosas buenas y estábamos gozando del bien y de lo que Dios, y de las cosas buenas, de las bendiciones, la prosperidad. Algunos tal vez no, pero la gran mayoría de personas estaban, la industria, el comercio, la banca, todos pronosticaban buenas cosas, buenos augurios, pero nadie iba a pronosticar todo lo contrario, el mal, la adversidad. Y tenemos que considerar, dice la Biblia, también como parte de nuestra vida, la adversidad, y que Dios hizo lo uno y lo otro, dice aquí Eclesiastés, con un propósito, que consideremos a Él, que nuestra mirada esté en Él. Por eso es bien importante, hermano, un cambio de mentalidad. Y entrando ya en el tema, creo que vayamos al libro de Romanos. Y como allí en el libro de Romanos, capítulo 12, Romanos nos habla de ese cambio de mentalidad. Allí Romanos establece, y el apóstol Pablo dice allí en Romanos, que es los deberes cristianos. Y dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta a la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. El amor se hace sin fingimiento, ahorrese lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino deja lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonar sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Entonces vemos aquí a través de la palabra de Dios, el apóstol Pablo comienza diciendo, hermanos, nos ruega que por la misericordia de Dios nos presentemos delante de Dios nuestro culto racional. Ahí es lo que el apóstol está hablando, es con el entendimiento. Cuando habla del culto racional, no es el culto que dominicalmente estábamos acostumbrados, que vamos a volver, pero que tenemos que hacerlo de manera racional, pensando lo estamos haciendo para agradar a Dios, para agradar al hombre o agradar a la gente. Entonces ahí empieza el cambio. Ahí comienza el cambio. ¿Voy a la iglesia para qué? ¿Por qué lo hago? Mi ministerio aquí en la grada. ¿Cuáles son mis intereses dentro del ministerio? Aquí está diciendo el apóstol Pablo las diferentes obras dentro de la iglesia. El hacer. Sí, por eso es bien importante. Yo hablaba con mi esposa y decíamos, ¿qué vamos a hacer? Pidámosle a Dios personas que nos ayuden a hacer y no queden qué hacer. Por eso, hermanos, hay que cambiar nuestra mentalidad. Por eso es el culto racional y por eso el versículo 2, que es lo que Dios quiere realmente. El apóstol Pablo aquí en Romanos nos está diciendo, no nos podemos conformar. Llevábamos una vida conformista. Conformes, gloria a Dios. Nos congregábamos, gloria a Dios. Orábamos, gloria a Dios. Estudiábamos la palabra, gloria a Dios, pero estábamos conformes. Y llega Dios y dice, no quiero que sean conformes. Tenemos que cambiar. Y entonces Dios, ¿qué hace? En su soberana voluntad, en su infinita sabiduría, poder y gloria, porque es para Él, dijo, voy a traerles algo. ¿Para qué? Para que no se conformen, porque la iglesia estaba conforme a lo que el mundo hablaba, muchas iglesias, muchos predicadores con tendencias. Y Dios dijo, no es lo que yo quiero. Y esto nos ha llevado a eso, al cambio, a reflexionar, ¿cierto? A la renovación, dice el apóstol Pablo, dice allí, la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, Dios quiere renovar la iglesia. Y que la iglesia sea un agente, sea el
punto de partida para que el mundo sea renovado. ¿Y renovado para qué? Para que Cristo venga. ¿Renovado para qué? Para que se establezca el nuevo reino de nuestro Señor Jesucristo que está preparado. ¿Para quiénes? Para los que somos fieles. Por eso hay necesidad. Dios no quiere que sigamos en lo mismo, hermano. Tiene que haber un cambio. Y el cambio comienza con los primeros pasos, el primer deber, la primera actitud racional que debemos tener. Dice allí el culto racional. ¿Y qué es lo que es racional? En este momento lo primero que hay se llama arrepentimiento. Ese arrepentimiento genuino, verdadero, donde hay un cambio total. Y uno mira allí a lo largo de la historia, grandes hombres de Dios. Y uno fue Nehemías, el capítulo 8, allí habla como el pueblo de Israel lo condujo al arrepentimiento, reconocieron. Y no fue un simple remordimiento de bueno, vamos a hacerlo mientras pasa esta situación, pero pensando en seguir en lo mismo. No, 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 hermano. Eso no es cambio de entendimiento, eso no es cambio, eso no es renovación. Es pedirle al Señor que haya un genuino cambio, que sea el Espíritu Santo que traiga esa convicción de ese arrepentimiento genuino, verdadero, que traiga ese cambio que solo Dios puede hacer en la vida de un creyente. Hermanos, y vemos allí como el pueblo de Israel se arrepintió, reconoció sus errores, su idolatría, entendió que la misericordia, que no eran dignos de esa misericordia de Dios, que no eran dignos de que Dios los aceptara nuevamente como pueblo, pero ellos se arrepintieron y Dios en su infinita misericordia, y es lo que Dios quiere, hermanos. Luego viene allí Isaías, y en Isaías capítulo 6 me llama la atención que él está allí inclinado, tal vez orando, y entró al trono de la gracia. Llegó al trono, dice allí, y narra y describe ese trono alto y sublime, donde está el Dios Todopoderoso, rodeado de serafines, querubines, adorándolo. Y lo primero que hizo Isaías fue: soy hombre muerto, no soy digno de estar en este lugar porque soy hombre impuro de labios. Cambió su manera de pensar. Y desde ahí cambió totalmente su manera de su relación con Dios. Y Dios en su misericordia, dice allí el texto, tomó un carbón encendido del trono de Dios y limpió su boca. Y su boca fue diferente. Y la pregunta que Dios le hace a él: ¿quién irá por nosotros? Y la respuesta de Isaías, que es la que tenemos que tener nosotros también, ante un mundo en crisis, a un mundo preocupado, donde todos están esperando soluciones científicas, humanistas, el brujo, tal vez la religión, tal vez la iglesia, un predicador, qué sé yo. Dios está haciendo la misma pregunta: ¿quién irá por nosotros a llevar esperanza? Y responder como respondió Isaías: heme aquí, envíame a mí. ¿Se está dispuesto a dar esa respuesta? Eso es cambio. No es lo que yo quiero hacer, es lo que Dios quiere que hagamos. Y luego continúa la historia, y uno de los hombres que más me ha llamado la atención, y es uno de mis favoritos, el apóstol Pablo. Y allí en Hechos narra cómo él va camino a Damasco persiguiendo cristianos, llevándolos, torturándolos, algunos apedreándolos. Pero antes de entrar a Damasco, tuvo un encuentro con Jesús. Por eso, hermanos, cuando tenemos un verdadero y genuino encuentro con Jesús, nos tiene que llevar al cambio, irremediablemente. Tiene que haber un cambio en nosotros, y ese cambio demuestra qué hay en nosotros cuando hay ese cambio. Y me llama la atención dos preguntas que hizo Pablo, que las que tenemos que hacer. Cambió su manera de pensar esas preguntas. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Quién es Jesús para usted? Si no lo ha hecho, haga. Ahí empieza a cambiar su manera de pensar. Y la siguiente pregunta, que es la que todo creyente tiene que hacerle al Señor en oración: ¿qué quieres que haga?
Aquí leíamos el capítulo 12, ¿no? Tantas cosas que hay por hacer. Y cuando he cambiado, Dios me va a decir que tiene que de acuerdo a su don, ¿cierto? No todos predicarán, no todos servirán, cada uno, ¿cierto? Pero lo más importante, no puede haber, versículo 9 allí de Romanos, dice, el amor sea sin fingimiento. Hermano, la hipocresía hay que dejarla. O sea, yo no soy cristiano para que me vean. Yo no soy cristiano para alardear. Yo lo tengo que hacer sinceramente porque Dios, que lo sabe todo, sabe quiénes somos. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cuáles son nuestras motivaciones, nuestras intenciones? Por eso es imperativo hacer las cosas para Dios. Dice allí versículo 11, lo más importante, hermano, hay que ser diligentes, no perezosos, fervientes, sirviendo al Señor. Hay fuego en su corazón por servir al Señor. Este tiempo es lo que Dios quiere que nos dé a que se encienda ese fuego y esa pasión por las almas. Ese fuego y esa pasión por su presencia. Ese fuego y esa pasión por servirle a Dios, hermano. Usted no le sirve a un ministerio, usted no le sirve a una iglesia, a una denominación, mucho menos una religión. Usted le sirve al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Ahí empieza a cambiar nuestra mentalidad cuando entendemos a quién le servimos, hermano. Por eso es bien importante y es gozarnos, ¿cierto? Empezar a cambiar nuestra manera de pensar. Es lo que Dios quiere, hermano. ¿Qué debemos, cierto? Dios quiere que lleguemos al arrepentimiento. Todo comienza con el arrepentimiento. O sea, el cambio de mentalidad comienza es con arrepentimiento. Un arrepentimiento que genuino, verdadero. Y quiero hacer algunas preguntas. ¿Hay algún asunto o actividad en su vida que Dios le está recordando que debe cambiar? ¿Hay algún pecado que necesita confesar? ¿Hay alguien a quien necesita perdonar? ¿Deposita su confianza en sus propias obras, en otros recursos terrenales para su seguridad o en Dios? ¿Tiene ataduras en su vida? ¿Se niega a renunciar a su necesidad de dinero, sexo, poder político, control, su reputación o la necesidad de que las personas le respeten o le nieguen? ¿Lo le quieren? Hay que renunciar. Hay que renunciar. El cambio empieza a cambiar. ¿Está poniendo algo antes que a Dios? ¿Qué está por encima de Dios? Nada está. Ahí empezamos a cambiar. Reflexionemos, hermanos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Reflexionemos y pidámosle al Señor sabiduría para ese cambio que necesitan. Esta situación de adversidad nos ha llevado es al cambio, hermano. Es lo que Dios quiere, que haya un cambio de actitud, de mentalidad, y que cuando acabe todo esto, porque va a acabar, es porque Dios va a traer cambios a su vida, a la iglesia, a todo, la economía, todo va a cambiar, hermano. Si usted está pensando que todo va a volver a ser igual como antes, hermano, usted no entendió la lección de Dios, porque esto es una lección de parte de Dios y que debemos entenderla, debemos reflexionar y debemos cambiar nuestra manera de pensar. Y como dice el apóstol Pablo aquí en capítulo 2, versículo, no nos conformemos a lo que está pasando, al pasado. Renovemos nuestro entendimiento. Pidámosle al Espíritu Santo que nos renueve. Que cuando usted vaya en oración, más que a pedirle a Dios, es decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Es decirle al Señor, heme aquí. Servirle es cambiar, es arrepentirnos y es ser renovados por el poder del Espíritu Santo. Yo quiero animarlos a eso, hermanos, a que haya un cambio de mentalidad, a que haya una renovación en su mente y en su corazón para la gloria de Dios, porque Cristo viene pronto. Mis hermanos, Dios les bendiga.
Maranata.